Bueno, buenas noches y bienvenidos a esta clase, esta nueva clase del día jueves, del día martes, perdón. Nosotros tenemos muchas veces, en muchas oportunidades, sentimos ciertas dificultades, tenemos momentos en los que sentimos un quiebre en nuestras vidas y, y quizás no hay mayor quiebre que, más allá del personal, es cuando uno ve también que la Torá, el judaísmo, la fe de uno es pisoteada por otros, es denigrada, digamos, despreciada, y no solamente a nivel personal, sino también a nivel general. A nivel general es, por ejemplo, cuando de repente, no sé, en cierto país te prohíben ciertas cuestiones religiosas que uno está acostumbrado a hacer, o que uno debe hacer, ¿sí? En su judaísmo, o cosas así. Son momentos en los que a uno le genera además una gran frustración. Y también a nivel personal, cuando uno está haciendo muchas veces teshuvá, que la teshuvá en sí requiere mucho esfuerzo, ese retorno a Dios, ese volver a las fuentes. De repente nosotros nos encontramos, mucha gente se encuentra que cuando hasta que él hace un gran esfuerzo, de repente Dios le pone una prueba que es muy difícil de superar, un trabajo que es muy bueno, pero que es el Shabbat, cosas así de ciertas dificultades donde él se pregunta y dice, Dios, ¿por qué si yo me estoy esforzando? Estoy tratando de hacer todo lo posible para cumplir con tus mandamientos. ¿Por qué me mandas estas dificultades? Y más profundo, vamos a hacer la pregunta, es, ¿qué hay, qué hay en una destrucción? ¿Qué podemos aprender nosotros de la destrucción? Nosotros acabamos de salir hace pocos días atrás de 3 semanas de duelo, en los que nosotros lloramos y guardamos duelo por la destrucción del gran templo, por la destrucción de Jerusalén, dos grandes templos, ¿sí? El primero a manos de los babilonios, el segundo a manos de los romanos. Lo lloramos hasta el día de hoy y nos preguntamos, ¿por qué Dios hace algo así? Y de hecho, la pregunta viene, la traemos a colación hoy, no por el tema de la destrucción en sí, sino más bien por el consuelo que llega en estos días. Desde ese primer Shabbat, hace unas semanas atrás, donde empezaron esas 3 semanas de duelo por Jerusalén, llamadas Bein Hametzarim, entre las opresiones, entre la opresión del 17 de Tammuz y la opresión del 9 de Av. 17 de Tammuz, día en el que se destruyeron las murallas de Jerusalén y el enemigo ingresó a la ciudad, y el 9 de Av, día en el que fue destruido el lugar más sagrado que nosotros tenemos, el Beit HaMikdash. Esos 3 Shabbatot, desde esos 3 Shabbatot hasta el Shabbat previo a Rosh Hashanah, son 10 Shabbatot. Esos 10 Shabbatot son 10 Shabbatot relacionados puramente con Jerusalén, con el Bet HaMikdash. Los primeros 3 son profecías o hablan del castigo, digamos, del dolor de la destrucción de Jerusalén, pero sobre esas 3 hay 7, a partir de este próximo Shabbat Parshat Va'et Hanan, que vamos a leer en la Haftará 7 Haftarot, todas del libro de Yeshayahu, de Isaías, donde habla de Nehama. ¿Qué es Nehama? Nehama es consuelo. Y este primer Shabbat, el consuelo es doble. Dice Nahamu, Nahamu a mí, Omar Elokejem. Y Yeshayahu Anabí, Isaías, el profeta Isaías, quien él estuvo en los días de la destrucción del templo, nos dice a nosotros, nos trae a nosotros esa profecía de Dios. Nahamu, Nahamu a mí, encuentren consuelo, consuélense, pueblo mío, ¿sí? Dijo Dios. Eso nos dice Yeshayahu, nos trae doble consuelo a nosotros. Está escrito en el Talmud que aquel que sueña con Yeshayahu es porque está soñando con el consuelo, es que le va a llegar, es una señal de consuelo. Y la pregunta que nos vamos a hacer hoy es por qué primero, ¿qué es el consuelo? ¿Qué es el consuelo? Y segundo, ¿por qué ese doble consuelo que nosotros encontramos en Yeshayahu? También vamos a ver hoy otra historia, otro
de las personas, de los grandes sabios que nos consolaron, que es Rabbi Akiva. Con Rabbi Akiva también encontramos el dicho Nihamtanu, Akiva Nihamtanu, ¿sí? Nos consolaste, Akiva, nos consolaste. Dos veces la palabra nos consolaste. ¿Qué es ese doble consuelo? ¿Qué son esas historias? ¿Qué es el consuelo en sí? Eso es lo que vamos a tratar de ver hoy en esta clase. Antes, para entender un poco lo que es el consuelo, y mejor dicho, no sé si la palabra consuelo en sí, sino la palabra nejamá en hebreo, tiene una connotación mucho más amplia de tan solo poner el hombro y decir, lo siento mucho. Decirle a la otra persona, lo siento mucho. No es solamente escuchar, es principalmente la nejamá, en el hebreo, en el judaísmo, la nejamá, el consuelo, es poder tratar, aunque sea, llenar un poco de ese vacío que la otra persona tiene. Vemos nosotros, por ejemplo, esto en la Torá, en la historia de Moshe. Moshe y Aarón, los dos líderes del pueblo de Israel, en uno de los días más felices de sus vidas, el día en el que se inauguraba el tabernáculo en el desierto, donde Aarón, el sumo sacerdote, empezaba a cumplir su rol de Cohen Gadol, de sumo sacerdote en ese tabernáculo, junto con sus hijos, los dos hijos mayores, Nadab y Abiú, que eran los otros Kohanim, los Kohanim simples, pero eran Kohanim. De repente ocurre que esos hijos, Nadab y Abiú, llevan un incienso que Dios no había pedido, lo ingresan al lugar, al Kodesh HaKodashim, al lugar más sagrado que tenía, el recinto más sagrado que tenía el Mishkan, y sale un fuego, baja un fuego del cielo y los consume y los mata. Y en ese momento Aarón, imagínense, el día más feliz de su vida, pierde a sus dos hijos, a sus herederos, los que iban a seguir después el sumo sacerdocio el día de mañana, Nadab y Abiú. ¿Qué le iba a decir Moshe como líder del pueblo, pero principalmente como hermano, a su hermano Aarón? Nosotros encontramos en la Torá que Moshe le dice a Aarón, ¿sabes qué, Aarón? En sus palabras de consuelo, yo sabía que Dios se iba a santificar con sus seres más queridos. Era un momento especial donde de repente baja la prohibición de Dios de que un extraño, es decir, uno que no es sumo sacerdote, no puede ingresar a ese lugar tan sagrado, al lugar más sagrado que tenía, el recinto más sagrado que tenía el tabernáculo. Y Dios iba a querer mostrar que de alguna forma hay mucha santidad en ese lugar. Pero yo pensé que lo iba a hacer o con vos o conmigo. Uno de nosotros dos se iba a sacrificar, entre comillas, vamos a utilizar una palabra utilizada sin la connotación real. Uno de nosotros se iba a tener que sacrificar para mostrar la santidad del lugar. Pero ahora que Dios se llevó a Nadab y a Abiú, me di cuenta que ellos son más sagrados que nosotros. Ellos son hicieron algo por el pueblo de Israel, hicieron algo cumplieron una función con su pueblo. Y esto calmó a Aarón, le trajo consuelo a Aarón. ¿Por qué? Porque Aarón se preguntaba, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué la muerte de mis dos hijos? Mejor dicho, no por qué, sino para qué. Porque si hubiese tenido, aunque sea un motivo, entonces, bueno, podría con todo el dolor del mundo, pero digo, bueno, murieron para esto. Pero él no encontraba el motivo por el cual murieron. Y él sintió un vacío que no lo podía llenar. Hasta que vino Moshe y le dijo, ellos murieron para mostrar la santidad de este lugar. Ellos murieron con una función, la función de Kohanim. Y dejaron un legado para todos los demás, para todos los que vienen detrás de ellos. Y Dios se los llevó a ellos porque son los más cercanos a Él. A ellos se los llevó porque son los más cercanos a Dios. Entonces ahí Aarón sintió que ese vacío que tenía, de repente se llenó con un motivo, con algo. Y esa es la nejamá. Ese es el consuelo que la Torá nos habla cuando nosotros tenemos que ir a consolar a alguien. Tenemos que tratar de ponernos en el lugar de él y consolarlo tratando, aunque sea imposible, llenar una falta de un ser querido, pero por lo menos llenar un poquito con algún sentido en nuestras palabras eso que ellos sienten como pérdida. Nosotros vemos también, el Talmud, el Midrash nos cuenta la voz de Rabbi Natán,
nos cuenta una historia con Rabban Yohanan ben Zakkai. Rabban Yohanan ben Zakkai perdió a su hijo, murió el hijo de Rabban Yohanan ben Zakkai, y sus alumnos, sus discípulos, que eran grandes sabios talmúdicos después, entraron a consolarlo. Entró el primero Rabbi Eliezer, famoso Rabbi Eliezer, y le dijo: querido Rab, Adán Arishon, Adán, el primer hombre, tenía dos hijos, uno mató al otro y perdió a un hijo. Y él se consoló, siguió adelante. Entonces, vos también vas a poder recibir consuelo y seguir adelante. Rabban Yohanan ben Zakkai, su maestro, le dijo: no solamente estoy triste por mi hijo, ahora también me traes la tristeza de Adán, me traes el dolor que sintió Adán también en ese momento como padre al perder un hijo. O sea, tengo doble dolor ahora. Entró Rabbi Yoshua, otro de sus discípulos, y le dijo: mirá, Job tenía hijos e hijas y perdió todo lo que tenía. Y también se consoló, también siguió adelante. Vos también vas a encontrar consuelo. Le respondió lo mismo Rabban Yohanan ben Zakkai: no solamente tengo el dolor de mi hijo, también ahora me estás trayendo el dolor de Job. Entonces entró Rabbi Elazar ben Araj. Rabbi Elazar ben Araj le dijo: querido maestro, te voy a dar un ejemplo. Un rey le dio algo muy preciado a una persona para que se lo cuide. Le dijo: mira, esto es algo muy preciado, no lo quiero tener conmigo en el palacio, por favor, cuídalo en tu casa. Y esa persona se levantaba todos los días cuidándolo, protegiendo ese tesoro para que nadie le haga daño, para que esté bien conservado, y esperando el día que él se lo pueda devolver al rey de una manera cuidada tal cual él se lo entregó. Entonces ese día que se lo devuelve al rey, ¿qué le va a decir al rey? Seguramente le va a agradecer: rey, gracias por permitirme cuidar tu tesoro. Y va a sentir que en cierto modo cumplió con su misión de devolvérselo sano y salvo. Querido maestro, Dios te dio a vos un tesoro, te dio su tesoro, te dio un alma que es tu hijo, es el tesoro de Dios, es el hijo del rey, para que lo cuides. Vos le enseñaste Torá, le enseñaste Mishnah, le enseñaste Gemara, lo hiciste una persona, un gran sabio en el camino de la Torá, un líder, una cabeza transformadora de ideas. Y hoy el rey te lo pidió de vuelta. Y vos se lo estás devolviendo, estás cumpliendo una misión. Estás cerrando un ciclo en la vida de ese tesoro que era tu hijo. Entonces en ese momento le dijo Rabbi Yohanan ben Zakkai a Rabbi Elazar ben Araj: hijo mío, me consolaste como se debe consolar a una persona. ¿Cuál es la diferencia entre el consuelo de los otros discípulos al consuelo de Rabbi Elazar ben Araj? Que el consuelo de los otros discípulos era: esa es la vida, así es la vida, ¿qué puedes hacer? No solamente vos perdiste un hijo, lo perdió Adán Arishon, Adán, lo perdió Job, ¿sí? Mucha gente perdió hijos y siguió adelante. Es así la vida, ¿qué se puede hacer? Cosas que pasan, como uno dice. Y eso no es consuelo, porque no le está llenando el vacío que él tiene. Hasta que vino Rabbi Elazar ben Araj y le dijo: vos no tenés una pérdida. No hay una pérdida, no hay un final acá. Hay otra etapa. Tu hijo está volviendo, está siguiendo su vida junto al rey. Devolvió su vida a su creador. Su alma está en estos momentos con Dios. Y gracias a lo que vos lo cuidaste en vida, él puede subir de esta manera. Y eso ahí él de repente lo llenó y lo reconfortó. Porque sintió que esa pérdida, ese vacío que él sentía, que él tenía hasta este momento, de repente se llenó con una misión, con un sentido de misión que él había tenido en su vida. Pero nosotros tenemos que entender, aún así, cómo es que nosotros podemos encontrar consuelo en estos días, en estos Shabbatot, en estas Haftarot de Yeshayahu, sobre la destrucción del templo. Porque la destrucción del templo es la destrucción quizás no de un pueblo, porque el pueblo Baruch Hashem no fue destruido, pero fue el centro, digamos, el lugar donde nosotros siempre anhelábamos ir,
donde anhelamos estar, que era el Bet HaMikdash. 3 veces al año se iba, se peregrinaba hasta el Bet HaMikdash para verse y ser vistos y verse con Dios. Y de repente ese lugar fue destruido. Y nosotros fuimos dispersados por el mundo entero. ¿Cómo podemos nosotros recibir consuelo? ¿Y cuál es la idea de esa del doble consuelo Nahamú, Nahamú a mí? O lo que vamos a contar ahora enseguida, el doble consuelo de Rabí Akiva. Pero vamos a ver primero el tema de Yeshayahu. Yeshayahu era el profeta que estuvo en la destrucción del primer templo, y él dijo, en la haftará de este Shabbat, que vamos a leer, Dios lo mandó a darle consuelo al pueblo, Nahamú, Nahamú a mí, y le dijo 2 veces la palabra consuelo. Está escrito, dice el Midrash sobre Vaikra Rabá, cuenta que cuando el pueblo judío estaba en Babilonia, había sido desterrado por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y como leemos nosotros en el Teirim, en los Salmos, Al Narot Babel, sobre los ríos de Babilonia, Sham Yashavnu, Gam Bajinu Bezofreinu Etzion. Ahí estamos sentados y estamos llorando, recordando a Zion. Zion es Jerusalén. Y en ese momento, de repente, Dios tiene que mandar a un profeta en ese dolor, darle consuelo a un pueblo dolido, a un pueblo fragmentado, un pueblo que había sido desterrado. Entonces, no solamente se le quitó el lugar sagrado, se le quitó también su casa, se les quitó su lengua, su trabajo, su sociedad, sus amigos, su familia. Eso es un destierro. Y de repente ahí Dios tiene que mandar a un profeta para que les hable de consuelo. Entonces, Dios dijo, dice el Midrash, que Yeshayahu cuenta y dice, escuché la voz de Dios diciendo, ¿a quién voy a mandar? Lo mandé a Mijá era uno de los profetas, y le dieron una bofetada, es decir, lo rechazaron. Lo mandé a Amós, lo quería mandar a Amós, y Amós era tartamudo, entonces se burlaban de él. Entonces, ¿a quién voy a mandar? No tenía a quién mandar. Hasta que vine, cuando yo escuché, dije, yo voy a ir, dijo Yeshayahu. Yeshayahu le dijo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo voy a ir. Y por eso Dios me prometió y dijo, te prometo que todos los profetas sus profecías van a ser profecías simples. Pero tus profecías van a ser dobles. Y por eso encontramos nosotros en Yeshayahu que dice, por ejemplo, Nahamú, Nahamú, ¿sí? Consolados, consolados, Uri, 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 ¿sí? Despiértense 2 veces, y Tonerí, Tonerí, Sos Asís, Anojí, Anojí. Muchas veces, en muchas de las profecías, él repite. Entonces nos dice el Midrash, en realidad ese fue el premio que Dios le dio a Yeshayahu por ponerse a la orden de Dios para poder ir a consolar al pueblo de Israel en el momento más duro. Pero la pregunta de todas maneras es, ¿por qué esa doble nejama, ese doble consuelo? Y si el primer consuelo no ayudó, ¿por qué el segundo sí va a ayudar? Entonces, hay quienes intentaron explicar, traen ciertas explicaciones. Por ejemplo, el Yalkut Shimoni sobre Yeshayahu dice que los dos consuelos, el Nahamú, Nahamú, provenía de 2 lugares distintos. El consuelo venía desde las alturas y también desde la tierra. Venía desde los vivos y venía también un consuelo desde los muertos. Venía desde este mundo y también del mundo venidero. Venía por desde las 10 tribus de Israel perdidas, y también venía para las tribus de Yehudá y Binyamin. Y lo que dice Bajotiv, que 2 veces la palabra llorar, lloró, es por los 2 templos, por el primer Bet HaMikdash y por el segundo Bet HaMikdash. Es decir, el Yalkut Shimoni dice que en realidad el consuelo era el mismo, era un solo consuelo, solamente que provenía de 2 lugares distintos, pero era un solo consuelo. O también
que ese consuelo, eran dos consuelos, era el mismo consuelo en realidad para dos destrucciones, que era el primer templo y el segundo templo. Es verdad que Yeshayahu vivió en el primer templo, pero era una profecía y hablaba también, era consuelo también por la destrucción del segundo templo. El Malvin es otro comentarista, dice que trata de explicar también esta repetición de la palabra Nahamú, la palabra consuelo, y dice que uno habla de la misma redención, de la misma Geulá. El pueblo judío va a ser redimido, va a venir el Mashiach, vamos a salir de este exilio, ¿sí? Vamos a liberarnos de este exilio, de esta diáspora en la que nosotros estamos viviendo. Pero hay dos momentos en los que la Geulá, la redención puede llegar. Uno es en el momento indicado después al final de los días, y otro momento es si es que nosotros nos portamos bien, si es que nosotros lo merecemos, entonces ese momento se puede adelantar. Entonces, esos son los dos Nahamú. Nahamú, consuelo, las dos palabras de consuelo se refiere tanto si la redención va a venir antes por mérito o si va a venir al final de los días porque no lo merecíamos y tuvimos que pasar toda la época de exilio hasta la llegada del Mashiach. Pero todas esas explicaciones son explicaciones importantes de grandes comentaristas, pero la palabra Nahamú suena como que hay dos tipos de consuelos. Y los dos tipos de consuelos es uno superior al otro. Es un consuelo que viene armado, el segundo viene armado a partir del primero. Y que en realidad el segundo consuelo es el que marca la diferencia, porque es el segundo consuelo, es el principal, el más fuerte. Entonces tenemos que entender también qué son esos dos consuelos de los que habla Yeshayahu. Pero antes vamos a ver la historia de Rabbi Akiva que habíamos dicho, que también Rabbi Akiva utilizó dos veces la palabra consuelo. Y de hecho, de Rabbi Akiva nosotros vamos a entender estos dos consuelos que son. Y vamos a verlo esto también desde la óptica del Rebbe que dijo en una sijá, que es algo que la verdad reconforta el corazón. Hay una historia en el Talmud que cuenta lo siguiente. Primero vamos a poner en contexto, Rabbi Akiva vivió en la época posterior a cuando el templo había sido destruido. Entonces, cuenta la historia que él, que era Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azariah, Rabbi Yoshua y Rabbi Akiva, eran cuatro sabios, cuatro líderes del pueblo judío de esa época, estaban yendo a Roma. ¿Por qué a Roma? Porque la tierra de Israel estaba bajo dominio romano. Entonces ellos tenían que ir a pedir ¿cómo se dice? A tratar de gestionar, ¿sí? Políticamente, diplomáticamente, beneficios para los judíos que vivían en Israel. Era una forma de demostrar quién era el que tenía el poder, quién era el dueño, los dueños, el poder estaba en Roma, y por eso ellos tenían que ir a suplicar a Roma, por favor, beneficios para el pueblo de Israel. Entonces estaban yendo estos cuatro líderes, estos cuatro sabios a Roma, y de repente cuando estaban lejos de Roma, pero ya estaban en camino a Roma, se escuchaba el ruido, ¿cómo se dice? El bullicio, algo así se dice la palabra, que salía de Roma, una ciudad vibrante, una ciudad llena de vida. Se escuchaba los jóvenes cantando y bailando en las calles, se escuchaba el ruido de una ciudad despierta, alegre, viva. Entonces, Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azariah y Rabbi Yoshua se pusieron a llorar. Y Rabbi Akiva se empezó a reír. Entonces, cuando lo ven reírse a Rabbi Akiva, le dice, ¿de qué te reís? Entonces, Rabbi Akiva les dice a ellos, ¿y ustedes por qué lloran? Entonces ellos le dicen, ¿cómo? Mirá esta gente que es malvada, gente que es asesina, nos destruyó nuestra ciudad, es gente que
es idólatra, es gente que está, lo único que le importa es su propio ego, su propio beneficio. Y mirá cómo están festejando, mirá cómo ellos están contentos, cómo les va bien en la vida. ¿Cómo no vamos a llorar? Y nuestro lugar, el lugar donde nosotros adoramos a nuestro Dios, donde no hay idolatría, la casa de Dios, el lugar más sagrado está destruido y no vamos a llorar. Entonces nos cuenta el Talmud que Rabbi Akiva les dijo a ellos, justamente por eso es que me estoy riendo. Porque si a los transgresores les va tan bien, imagínate lo que nos espera a nosotros, que no somos transgresores, que estamos adorando a Dios, que estamos pidiendo por nuestro Bet HaMikdash. ¿Qué es lo que nos espera? Muchísimo más que todo esto, por eso me río. Porque esto es el parámetro de lo bueno que nos espera a nosotros. Esta historia corta acá y el Talmud nos lleva a otra historia. ¿Sí? En esta historia los otros tres lo escucharon a Rabbi Akiva y no le respondieron nada. La segunda historia es que los tres volvían de Roma, estaban llegando a Jerusalén, estaban llegando a Jerusalén, y cuando llegaron a Har HaTzofim, no sé cómo se traduce en español, es la montaña de donde se ve todo Jerusalén. Ellos llegaron ahí, vieron la destrucción de Jerusalén, la desolación de Jerusalén, y se rasgaron las ropas. No lloraron, pero se rasgaron las ropas. Muy bien, se acercaron más a Jerusalén. Cuando llegaron al lugar donde estaba el templo, ellos vieron salir un zorro del lugar donde estaba el templo, y ahí ellos se pusieron a llorar. Y Rabbi Akiva se puso a reír, se empezó a reír. Entonces ellos le dicen, ¿por qué te reís? Y él le dice, ¿y ustedes por qué lloran? De vuelta, la misma conversación. Entonces ellos le dicen, ¿cómo por qué lloramos? Está escrito, o sea, en el lugar donde un extraño no puede ingresar, solamente el Cohen, el sumo sacerdote, y ahora de repente hay zorros, está destruido, ahora de repente sale un animal de ese lugar. Entonces, por eso lloramos. Le dijo Rabbi Akiva, justamente por eso, ese es el mismo motivo por el cual yo me estoy riendo. Porque hay dos profecías. La profecía de Oriá dice, Biglalchem, Zion Sadet Echrash. Por ustedes, Zion, que es Jerusalén, va a ser un campo arado. ¿Sí? Y un momento que voy a silenciar mi celular. Ahí está. Va a ser un campo arado. Y en Zeharia, que es en otra profecía dice, entonces van a ver sentados ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, mostrando un lugar de paz, un lugar de armonía, un momento de salud, ¿sí? Gente anciana en Jerusalén. Son dos profecías. Entonces dice Rabbi Akiva, una está conectada a la otra. Mientras exista la profecía de la destrucción, de que Jerusalén va a ser una tierra arada, entonces eso es el parámetro de que también la segunda profecía se va a cumplir. Entonces en ese momento ellos le dicen a Rabbi Akiva, Akiva nihamtanu, Akiva nihamtanu, Akiva nos consolaste, Akiva nos consolaste 2 veces. Estas son las 2 veces de consuelo de Akiva. Recuerden que en la primera no habían dicho nada. Recién en la segunda le dijeron 2 veces, Akiva, nos consolaste. Nos dice el Sefer HaIkarim que cuando Akiva cuando vieron ellos digamos, en Roma, vieron la alegría que había en Roma, la vida que había en Roma, eso a ellos les dolió. Porque ¿qué era lo que les dolía a los sabios? Les dolía en realidad, ellos sabían que en realidad había destrucción. Si los romanos la habían destruido, ellos ¿qué esperaban encontrar en Roma? No esperaban encontrar vida, no esperaban encontrar. Si ellos mismos estaban yendo a Roma para pedir piedad por los habitantes de Jerusalén, de Israel. Entonces, ¿por qué de repente llegando a Roma y escuchando la vida que había en Roma, ellos se ponen a llorar? Y lo mismo también a la vuelta, cuando ellos vuelven
y de repente ven, llegan a Aratzofim, Monte Scopus, gracias ahí los alguien me puso ahí Monte Scopus, ellos llegan y ven Israel, digamos, destruida, Jerusalén destruida, y ellos se rasgan las ropas, pero ¿cuándo se ponen a llorar? Cuando ven al zorro salir de ese lugar, que ellos sabían que había destrucción, ¿qué fue lo que provocó el llanto? Entonces, la respuesta está que en realidad ellos sabían de la destrucción, pero no lo que les dolió era lo absoluto, la totalidad de la destrucción. ¿En qué sentido? Uno puede decir, bueno, Dios es como un padre. Un padre puede castigar a su hijo, le da un castigo, pero dentro del castigo siempre no es un castigo absoluto. Es un castiguito para que la persona, un correctivo. Pero en este caso, no solamente que nuestro templo está destruido, ver que el malvado esté disfrutando, que el malvado le vaya bien. Admatay Reshaim Yalosu, dicen los salmos, ¿hasta cuándo los malvados van a estar alegres, van a estar felices? Eso es la totalidad. Es no solamente que yo estoy mal, mi enemigo le está yendo re bien. Y lo mismo también a la vuelta, cuando ellos vuelven y saben que la ciudad estaba destruida, pero que el lugar del templo era el lugar más sagrado donde nadie podía ingresar, que los animales estén ahí, hagan sus necesidades, lo usen de lugar, de refugio, eso es como que les chocó lo absoluto del lugar, de la destrucción. Y eso fue lo que a ellos les dolió. Entonces, las preguntas que nos vamos a hacer sobre este pasaje del Talmud, ¿sí? Sobre esta historia, es la siguiente. Primero, ¿qué es lo que les dijo Rabbi Akiva al principio que no los satisfizo, digamos, no los reconfortó a los otros sabios? Y ahora en la segunda vez les dijo algo que de repente sí los reconfortó. Otra pregunta que vamos a hacer es, ¿cuál es la necesidad de poner quiénes eran los otros tres sabios que estaban con Rabbi Akiva? Muy simple, que diga Rabbi Akiva estaba yendo con otros tres sabios, con otros kenim, como muchas veces dice el Talmud, ancianos como gente con sabiduría, y de repente se presentó esto y Rabbi Akiva les dijo lo siguiente. Si en realidad, en definitiva, el mensaje de Rabbi Akiva es lo importante. ¿Qué hay en los nombres de estas personas que aumenta, digamos, que agrega a esa lección que les estaba dando, a la historia que nos está contando a nosotros el Talmud? Y otra pregunta también es, hay tantas profecías que hablan sobre la destrucción. ¿Por qué Rabbi Akiva toma la profecía de Jerusalén va a ser un campo arado? Y más todavía, ¿cuándo lo dice eso? Cuando ve un zorro salir. Entonces, que diga la profecía del zorro, Shualim il Jubó, que van a ver zorros en el lugar del templo. Sin embargo, él ve un zorro salir, pero dice, Jerusalén va a ser arada. ¿Sí? Es como que está trayendo otra profecía que no viene al caso, a lo sucedido en ese momento. Bueno, el Rebbe explica que Rabbi Akiva acá nos está trayendo a nosotros otro sentido de lo que es el consuelo. Nos está enseñando, dando una lección de lo que es el consuelo y, mejor dicho, de lo que es la destrucción y lo que nosotros podemos aprender de la destrucción. Y antes de eso vamos a citar el Maharal, porque el Maharal nos trae algo que es el comienzo de esto que está pensando Rabbi Akiva, de esta lección de Rabbi Akiva. El Maharal nos dice que hay dos testigos que hablan de la destrucción y después, digamos, la reconstrucción del templo, digamos, ese consuelo. El primer testigo era el arado, la tierra arada, o ese zorro que salía del lugar, que era una de las profecías. Entonces ese es un testimonio de que la profecía se cumplió. Y existe otro testimonio que va a ser aquel día cuando entonces van a estar sentados los abuelitos en las calles de Jerusalén, viendo pasar y todo florecer. Entonces son dos testimonios. Nos dice el Maharal que en realidad un testimonio depende del otro, porque no existe
construcción sin antes una destrucción. No existe el presente sin tener antes un pasado. Entonces, si el pasado está, digamos, está reflejado en ese momento, lo vieron ellos reflejados en el zorro que salía del lugar del espacio del Bet HaMikdash, eso también les da a ellos la pauta de que después de eso va a venir una construcción, que después de eso va a venir la próxima la otra profecía del bienestar que iba a haber en Jerusalén. Viene el Rebbe y dice lo siguiente. El Rebbe, que se llamaba también Menahem Mendel, que Menahem significa consuelo, que consoló al pueblo judío en la diáspora, estén donde estén. El Rebbe siempre le dijo al Yehudí, en el exilio, en el lugar más inhóspito, dijo que él es el judío más importante del lugar. Y él tiene que vivir y está ahí por una misión, porque Dios lo puso ahí. Él está ahí para iluminar el lugar donde está viviendo, para elevar las chispas divinas que hay en ese lugar. Le dio ese consuelo al pueblo. Entonces el Rebbe explica, dice lo siguiente. Rabbi Akiva conocía muy bien el dolor de sus compañeros. Él entendía qué es lo que a ellos les dolía. No es que Rabbi Akiva vivía en veía otra cosa y no entendía lo que les dolía. No es que él no veía la realidad. Pero él decidió ver el lado positivo que había en esa destrucción. Primero hablándoles a futuro. Él les dijo, miren, si ellos, digamos, los malvados, los que nos destruyeron, los que nos asesinaron, los que nos exiliaron, si ellos a ellos les está yendo bien, imagínense a futuro el bien que nos va a venir a nosotros. Debe ser que ellos algún mérito habrán tenido y por algo Dios les está pagando con cosas buenas. Entonces, si Dios les paga a ellos sus méritos de esta manera, imagínense ustedes los méritos que nos va a pagar a nosotros con la Torá, con las mitzvot que estamos cumpliendo, seguro va a ser mucho, mucho más grande que este. O sea, Rabbi Akiva primero en su primer consuelo les habló a futuro. Le dijo, de esto va a salir un beneficio. O sea, esta es la muestra de lo bueno que va a venir. Esto malo nos va a mostrar a nosotros el parámetro de lo bueno que nos va a venir a nosotros en un futuro. Pero eso a ellos no los convenció. Ese consuelo, ellos no se sintieron reconfortados por ese consuelo y por eso no le dijeron nada a Rabbi Akiva. Pero en la segunda parte, en la segunda historia, Rabbi Akiva fue a un segundo consuelo, dio un paso más. Y le dijo, ¿saben qué? No es solamente el futuro. Yo no les estoy hablando del día de mañana, yo les estoy hablando de hoy. La destrucción misma es parte del consuelo. La destrucción misma es parte también de la construcción. Porque tenemos una regla que antes de construir algo, antes de que nazca algo nuevo, tiene que haber una destrucción. Cuando uno pone una semilla en la tierra, planta algo, ¿qué es lo que le pasa a esa semilla? Primero se pudre, se echa a perder. Y recién de esa pudrición es donde empieza a nacer algo nuevo. Cuando una persona quiere construirse una casa nueva, primero tiene que destruir la propia, tiene que destruir la construcción actual que él tiene para construir algo mejor. Entonces, ¿cuándo empezaste a construir tu casa? No cuando pones el primer ladrillo. La empezaste a construir en el momento que pasaste la topadora y tiraste todo abajo. Entonces, Rabbi Akiva de repente vio en la misma destrucción, él vio la construcción. Y por eso es que Rabbi Akiva de repente les dice, cuando ve salir al zorro, no habla del zorro. Él habla de un campo arado. Dice, en la profecía dice que Jerusalén va a ser un campo arado. En primer lugar, vamos a ir en el plano más literal, él les quiso decir también, fíjense que los romanos querían construir acá la Ilia Capitolina, querían hacer acá una ciudad en este lugar, intentaron sembrarla y nunca pudieron sacar frutos. Es decir, el hecho de que haya un zorro saliendo de este lugar significa que nuestros enemigos no pudieron tocar, no pudieron poner manos en este espacio donde estaba el Bet HaMikdash. ¿Saben por qué?
porque Dios lo tiene preparado para nosotros. En este espacio Dios va a reconstruir el templo. De acá eh, va a salir nuestro consuelo. Eso es en plano literal. Pero cuando él trae el versículo, la profecía de que Jerusalén será un campo arado, está comparando eso que está pasando, esa destrucción, con el arado. ¿Y qué es el arado? En el arado uno remueve las entrañas de la tierra. Y si nosotros pudiésemos escuchar en esos momentos el grito, la voz de la tierra, ¿qué estaría diciendo en ese momento la tierra? Parad, me duele, me están revolviendo las entrañas, me están pasando un rastrillo, y me están destruyendo, me están sacudiendo, me están rajuneando, me están destruyendo. Sin embargo, cuanto más profundo es el arado, mejor va a salir después la cosecha, mejor van a penetrar las raíces, más fuerte van a ser las plantaciones que nosotros vamos a hacer. El arado es parte de la siembra y es parte de la cosecha. Por eso Rabbi Akiva les dijo, miren, una tierra arada, eso es parte, ya estoy viendo el consuelo, ya está surgiendo acá la reconstrucción de algo nuevo, de algo mejor. Entonces ahí en ese momento, cuando él les da esa segunda óptica de lo que es el consuelo, cuando de repente Rabbi Akiva les dice, no les estoy hablando del futuro, les estoy hablando del presente, les estoy hablando de ahora. Les estoy diciendo que la destrucción, el problema mismo es parte de la solución. En la época de antes se preguntaban, grandes, hasta el día de hoy en realidad, se preguntan cómo existe el mal en el mundo. Y como no sabían responder cómo existe el mal, si Dios es bueno, entonces lo resolvieron muy simple. Son dos poderes. Está el poder del bien, está el poder del mal. Dios es bueno y está Satanás, que es malo. Y esos dos poderes luchan. Los persas, por ejemplo, hablaban también de dos poderes. El poder de la luz, el que creaba la luz, y estaba el poder del mal y de la oscuridad, que creaba la oscuridad. Y por eso en los templos persas se acostumbraba a encender muchas llamas, muchos fuegos. ¿Por qué? Para traer, digamos, al Dios de la luz y echar al Dios de la oscuridad. El judaísmo no piensa así. El judaísmo sabe que hay un solo Dios. Y Dios es absoluto, Dios es todo. Y muchas veces Dios también se viste, entre comillas, metafóricamente hablando, esas ropas del mal. ¿Pero para qué? No para hacernos mal, sino todo lo contrario. Para que dentro del mal nosotros podamos conseguir una reconstrucción, un arado para poder sembrar algo nuevo. Y de hecho eso fue lo que pasó. Hasta la época, mientras teníamos el templo, la santidad del lugar, las cosas que nosotros hacíamos, digamos, los sacrificios, las ofrendas, estaban limitadas a un templo, estaban limitadas a un espacio. Es verdad que en la época del segundo templo ya existían los rezos, pero estaba el templo como el centro espiritual y el centro, digamos, el lugar sagrado en el mundo entero. Con la destrucción del templo, nosotros pasamos a algo superior. Nosotros pasamos a la idea de que cada uno dentro nuestro tiene un templo. Cada uno en su corazón tiene un santuario, un espacio donde tiene que desarrollar esa santidad y esa espiritualidad. El hogar nuestro hogar, es también otro templo, es también un santuario. Nuestra vida, nuestro trabajo, todo lo que nosotros hacemos es sagrado. Quizás el templo tuvo que ser destruido para que nosotros podamos conseguir esa conciencia. Poder entender que no hace falta ir hasta ahí para encontrarnos con Dios. A Dios lo encontramos en nuestros corazones. Lo encontramos en cada lugar en nuestras vidas, en cada cosa que nosotros hacemos. Es verdad que nosotros aspiramos a la reconstrucción del tercer templo, a que todos volvamos de vuelta a Eretz Israel reconstruida y podamos volver a hacer esas ofrendas para Dios, y que esperamos al Mashiach que así sea, pero va a ser con otra conciencia. Va a ser con la conciencia que nosotros hemos adoptado, hemos incorporado
en esta época de diáspora, en esta época de exilio. Va a ser una mejor versión de nosotros mismos, una mejor versión del judaísmo y de la conciencia del ser humano hacia Dios, del concepto de Dios que tiene el ser humano. Vamos a ir con nuestro propio santuario, cada uno con su propio santuario en su corazón, construido, con esas llamas del altar personal de cada uno llameando, y vamos a ir a encontrarnos con otros, con otras llamas, con otros santuarios, en ese santuario reconstruido en Jerusalén. Para eso necesitamos una destrucción, para pasar a una construcción mejor, para superarnos a nosotros mismos. Cuando uno va a un gimnasio y quiere generar masa muscular, necesita poner cada vez más pesas, más peso. Lo que, en otras palabras, sería más dificultad, mayor desafío. Y eso es lo que nos genera a nosotros algo, ser más fuertes y más poderosos. Bueno, así es la vida también. Dentro de cada dificultad, dentro de cada obstáculo, ahí mismo, esa es el arado para una construcción mayor. Y ese es el consuelo que encontraron los compañeros de Rabbi Akiva cuando le dijeron, ni Hamtano, Akiva, ni Hamtani. Nos consolaste, Akiva, nos consolaste. 2 veces, doble consuelo. Primer consuelo era a futuro, imagínate lo que nos espera. Pero en ese momento eso no nos llenó. Pero el segundo consuelo, cuando vos nos dijiste que también el presente, llenaste ese vacío que nosotros teníamos en este momento, ahí de repente, nos consolaste 2 veces. Porque también este segundo consuelo le va a dar sentido a ese primer consuelo. Ahora entendemos que esto es parte de la construcción. Ahora entendemos que esto es parte, el futuro se está gestando en este momento, en el presente. Y ahí es cuando ellos sintieron esa nejamá, ese consuelo. Pero ¿de dónde sacó Rabbi Akiva esa capacidad para poder entender ese consuelo? Y esto nos va a responder a nosotros, nos responde el mismo, según el Rebbe trae esta explicación que es muy linda, es el por qué el Talmud nos trajo los nombres de los sabios que estaban yendo con Rabbi Akiva. ¿Por qué? Primero, ¿quiénes eran estos sabios? Vamos a leer los nombres y vamos a ver las características de cada uno. Rabban Gamliel. ¿Quién era Rabban Gamliel? Famoso. Rabban Gamliel era el nazí, era el líder, el príncipe, digamos, el líder político y espiritual que venía, descendiente de la tribu de Yehudá. Era un líder nato, nacido en familia, cuando digo de la tribu de Judá es porque él tenía ascendencia ya de líderes dentro del judaísmo. Ese era Rabban Gamliel. También estaba Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria era Cohen, o sea, él ya venía de una familia de Cohanim, de sacerdotes, y además él también era nazi, él también fue el líder, una época líder del pueblo en la diáspora. Después estaba Rabbi Yoshua ben Leví. Rabbi Yoshua ben Leví, ¿quién era? Rabbi Yoshua era Leví, era de la tribu de Leví, una tribu de poetas, de músicos, de cantantes. O sea, él tenía ascendencia. Y con ellos estaba Rabbi Akiva. ¿Cómo se lo llamaba Rabbi Akiva? ¿Alguien sabe? Bueno, no pido que abran los micrófonos, pero les voy a decir yo. A Rabbi Akiva se lo llamaba Ben Gerim, hijo de conversos. Rabbi Akiva no podía mostrar a su familia y decir, no, yo vengo de la tribu de Yehudá, tribu de príncipes, de líderes. No podía decir, yo vengo de la tribu de Leví, hijo descendiente de Cohanim, que servían en el templo. No podía decir, mi familia era de los levitas que tocaban, eran los músicos en el momento del templo. No, Rabbi Akiva venía de una familia no judía y de una familia de conversos. Entonces,
ahí está, dice el Rebe, de dónde sacó Rabbi Akiva esa forma de pensar. Porque los otros tres sabios, y es por eso el motivo que el Talmud nos trae los nombres, porque los otros tres sabios nunca habían visto en su vida, no habían tenido contacto, no habían visto lo que era un pueblo hostil, ¿sí? que nos quiso conquistar, un pueblo que no era el pueblo judío, que quiso venir a nuestra tierra y que de hecho nos conquistó, nos desterró, nos mató y todo lo que estaba pasando. Ellos no lo habían sufrido, nunca habían salido del espacio ese de la zona de confort, como se llama hoy en día. Sin embargo, Rabbi Akiva vio, como él venía de una familia no judía, y él vio que la gente de esa zona tiene, más allá, no solamente que no necesariamente eran hostiles todos, sino podía venir también sacar un personaje como Rabbi Akiva. O sea, gracias a su pasado, gracias a ser Ben Gerim, él pudo ser lo que fue Rabbi Akiva. De ahí es que Rabbi Akiva vio que parte del arado es para construir algo nuevo. Él tuvo que hacer un cambio, sus padres en realidad, era Ben Gerim, hijo de conversos. ¿Qué es la conversión? Tuvo que arar su pasado, todas las costumbres que tenían, todos los conceptos de lo que era Dios, y de repente abrazar una nueva idea de Dios, nueva Torah y Mitzvot, nuevas formas de vivir, era un arado y una construcción nueva. Y de ahí salió Rabbi Akiva. Y además, vamos a agregar que Rabbi Akiva empezó a estudiar a los 40 años. Hasta los 40 años Rabbi Akiva no sabía ni leer y terminó teniendo 24.000 alumnos y siendo el gran Rabbi Akiva citado en casi todos los pasajes del Talmud. Porque Rabbi Akiva nunca se dio por vencido. No había ninguna dificultad que a Rabbi Akiva lo tire abajo. Al contrario, él decía, de toda dificultad va a crecer y va a salir algo nuevo y va a florecer algo mucho más lindo y mucho mejor. Entonces nos dice el Rebe, de ahí sacó Rabbi Akiva esa idea de consuelo. Y es por eso también responde por qué se nombra a los sabios que lo acompañaban. Esta idea revolucionaria de Rabbi Akiva, este consuelo de Rabbi Akiva, es el consuelo que todos nosotros necesitamos sentir, debemos sentir en los momentos de dificultad. Muchas veces nos pasa que sentimos una destrucción personal, un momento de desolación, donde de repente en nuestras vidas vemos únicamente zorros que vienen y nos quieren hacer el mal, nos quieren engañar, etc. Recuerden lo que dijo Rabbi Akiva. Zion Sadet Ejrash, Zion va a ser una tierra arada, porque del arado, de la destrucción, vamos a construir algo mucho mejor. Y ese es el verdadero consuelo que nosotros podemos tener. Y por eso nos dice Yeshayahu en la Haftará que vamos a leer este Shabbat, Nahamu, Nahamu a mí, amar Elokehem. Doble consuelo, Nahamu, Nahamu, Nahamu por el futuro, consúélense por el futuro y consúélense también desde el presente, nos dijo Dios a nosotros. Muy buenas noches a todos y gracias otra vez por estar.